En esta hermosa mañana, el día del Señor, segundo domingo en la temporada de Cuaresma, les saludo con gozo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos a la Iglesia Presbiteriana Jesús. Permítame recordarle que la razón por la cual estamos reunidos, el propósito también para el cual nos reunimos, es adorar a Dios por quien es Él y por lo que Él ha hecho. La adoración es nuestra respuesta a las grandezas de nuestro Señor del pacto y a sus grandes misericordias, especialmente sus misericordias a nosotros o hacia nosotros en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Bueno, permítame entonces brevemente mencionar algunos aspectos de la vida en Jesús. Comenzando con los cumpleaños de esta semana. ¿Celebramos cumpleaños esta semana? Ningún cumpleaños, aniversarios tampoco esta semana. Bueno, ni modos, no vamos a cantar y felicitar a nadie esta semana. Bueno, muy bien. Entonces, permítame también recordarles que por la gracia de Dios este programa de apoyo alimentario está yendo bastante bien y las personas cada vez se abren más a solicitar oración y estamos sembrando la semilla del Evangelio y esperamos que el Señor la haga crecer. Y bueno, queremos también recordarle que pues todos nosotros podemos estar orando por esas familias. Usted le puede pedir a Heisler la información para que usted pueda orar por nombre por esas personas, para que el Señor abra su corazón al Evangelio. Por otro lado, le recuerdo que estamos teniendo clases de escuela dominical. Ahora mismo, en este momento, hay una clase enseñada por el hermano Juan. Y en la tarde, si usted vino en la mañana, a las 6 de la tarde, vía Zoom, pida por favor que le envíen el link para que pueda estar en la clase a las 6 de la tarde. ¿Sí? Muy importante que pues no restringamos. Y de hecho, hermanos, una preocupación que tengo es que para una buena cantidad de personas de la iglesia, pues su participación en la iglesia se ha restringido al domingo en la mañana. Queremos animarles a aprovechar las otras oportunidades que hay, estudios bíblicos, escuela dominical, etcétera. Que por cierto, este viernes tenemos reunión presencial de jóvenes, 8 de la noche, y a las 7 todos los papás están invitados a la reunión del Consejo de Padres, adultos también que quieran ser parte de nuestro llamado a la siguiente generación, 7 de la noche. Y también a las 8, reunión presencial de jóvenes aquí. Le recuerdo que con Juan, todos los jóvenes y adultos que quieran asistir tienen que registrarse con nuestro hermano Juan Camal. También este martes, reunión presencial de mujeres. ¿Sí? Reunión presencial de mujeres. Se suspendieron por un tiempo, pero ya estamos de regreso. Los varones el segundo martes de marzo. Y el martes también se reúne el consistorio. Por cierto, la reunión de las mujeres es a las 7 de la noche de manera presencial. El consistorio se reúne a las 5 y nada más que se aprueben ya los horarios, los vamos a dar a conocer para Semana Santa. De nueva cuenta va a haber actividades limitadas, pero vamos a tener una celebración de Semana Santa. Hasta ahorita estamos anticipando 3 cultos el Viernes Santo y 4 el Domingo de Resurrección. Y eso es lo que vamos a tener probablemente. Ya les confirmaremos una vez que el consistorio ya apruebe los horarios y las actividades. No se olviden de IGES Kids todos los sábados, IGES Kids, muy importante, 11 de la mañana. Y bueno, también un anuncio y es una petición, terminando el culto, los que son miembros en plena comunión y son miembros adherentes que asisten regularmente, les invitamos a permanecer un momento para una notificación a la iglesia. Si usted nos visita, pues puede quedarse, no hay nada de secreto. Pero bueno, terminando el culto, 5 minutos, por favor, no se vayan a ir. Un aviso muy importante para la iglesia. Lo mismo vamos a hacer en la tarde también. Una vez que termine la transmisión, porque no transmitimos estos cultos, pero una vez que hayas cerrado ya el culto y la grabación, les vamos a comunicar
algo muy importante. Muy bien, entonces no se vaya, por favor. Eso es todo lo que tengo para informar como avisos en la vida en Jesús. Damos gracias a Dios de que el Señor está ya sanando. La hermana Carmita Collí fue dada de alta, la familia Argüelles está ya de salida, nuestro hermano Deren y su esposa no se infectaron, gracias a Dios, sus hijos ya están bien, bendito sea Dios. Y doña Loli y don Manuel ya los vacunaron, qué bueno, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando le den la segunda dosis, al día siguiente están aquí, esperamos, ¿verdad? Ya debe estar don Manuel, yo creo que va a ir al centro de vacunación con sus maletas, don Manuel, ¿verdad? Para venir una vez, pero bueno, así esperamos que sea. Muy bien, hermanos, vamos a adorar a nuestro Señor. Preparemos nuestro corazón para alabar su santísimo nombre. Se nos llama a adorar al Señor con las palabras del Salmo 103, comenzando desde el verso 1. Salmo de David. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Bendecimos tu nombre, oh Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque, Señor, tú has engrandecido tu misericordia sobre los que te temen. Porque, Señor, tú has perdonado nuestras iniquidades, has sanado dolencias, has saciado de bien nuestra boca. Por todo eso y más, nuestra alma te alaba hoy. Y porque has alejado de nosotros nuestras rebeliones, como está lejos el oriente del occidente. Por eso te alabamos el día de hoy. Recibe la adoración de tu pueblo, pues te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor. Jesús,
Amén. Y porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, oremos confesando nuestros pecados. Padre, te pido que nunca confíe en mis propias convicciones y resoluciones, pero que sea fuerte en ti y en tu poder. Nunca deje de refugiarme en aquel que está lleno de gracia y verdad, el amigo que ama en todo tiempo, quien se compadece de mis debilidades y que puede hacer mucho en mi favor. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome su asiento. Y entonces, confiando en aquel que se compadece de nuestras debilidades, nuestro gran sumo sacerdote Cristo Jesús, oremos confesando nuestros propios pecados. Padre, te rogamos que escuches nuestra oración, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, creyentes en Cristo Jesús, ustedes que confiando en Cristo y solamente en Él se han arrepentido de sus pecados y los han confesado, escuchen ahora la palabra de Dios. Escuchen, crean y reciban la promesa de nuestro Señor para todos aquellos de ustedes que de verdad se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo y solo en Él para su perdón. Esto es lo que escribe el profeta Miqueas hablando acerca de quién y cómo es nuestro Señor. Dice así: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Escuche qué dice el profeta acerca de nuestro Señor. Él es un Dios que perdona y olvida el pecado de su pueblo. Y es un Dios que no retiene para siempre el enojo. Es un Dios que se deleita en misericordia. Y Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Qué ha hecho con nuestros pecados perdonados ya en Cristo? Los ha echado, dice Miqueas, en lo profundo del mar. Como solía decir un profesor mío del seminario, Dios echó nuestros pecados a lo profundo del mar y puso un letrero que dice prohibido pescar. Bendito sea el Señor que ha olvidado nuestros pecados. ¿Por qué? Porque los castigó en Cristo. Porque Cristo Jesús sufrió el castigo de nuestros pecados, por nuestros pecados. Por eso entonces es mi gran gozo como ministro del Evangelio, por la autoridad del Señor, de su palabra, pronunciar el perdón de Cristo nuestro Señor, pronunciar el perdón de nuestro Padre Celestial, del Dios Trino, uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre todos aquellos de ustedes que se arrepienten y creen en Él. Hermano, si usted es uno de ellos, regocíjese, porque en Cristo somos perdonados. Amén. Nos ponemos de pie para cantar que nuestros pecados son muchos, sí, pero su gracia es mayor.
Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Nuestras faltas son muchas, nuestros pecados son muchos. A veces es tan abrumador darse cuenta de eso, pero tan liberador es también saber que su gracia es mayor. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Voltéese, por favor, y dirija la mirada a sus hermanos y dígales que la paz de Cristo sea contigo, que la paz del Señor Jesús sea contigo el día de hoy. Confesamos nuestra fe juntos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eterno Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Tome su asiento, por favor. Vamos a orar. Acudamos al trono de la gracia de nuestro Señor. Señor Dios, te alabamos, te damos gracias y reconocemos tu fidelidad, reconocemos tu gracia, tu misericordia, tu bondad, reconocemos, Señor, tu provisión y te alabamos, Señor, por tu santa y sabia providencia, por la cual tú gobiernas el universo entero, desde la galaxia más grande hasta el virus más pequeño, hasta la partícula más pequeña que existe en este universo. Todo está bajo tu control. Así lo está esta pandemia, así lo está esta situación que estamos viviendo. No es un accidente, no es algo fuera de control, no es algo que te haya tomado por sorpresa. Obedece a tus propósitos eternos, obedece, Señor, a tu designio y, por supuesto, entonces, Señor, todo lo que sucede contribuye a lo que tú has dispuesto. Padre, descansamos entonces en saber que el mundo es de nuestro Dios y aunque infernal parezca el mal, nuestro Padre Dios es Rey. Y te damos gracias, bendito Dios, porque a pesar de las circunstancias que se han vivido, tu pueblo ha recibido de ti sustento, tu pueblo ha recibido, Señor, alimento, ha recibido medicamento, ha recibido todo lo que necesitamos. Señor Dios, necesitamos entonces reconocer siempre que tú eres un Dios fiel, eres fiel a tus promesas, eres fiel a tu pacto, nunca lo has de romper. Y Padre, queremos suplicarte entonces que le des esa confianza a la familia de la Iglesia Jesús. Ciertamente atravesamos por dificultades, pero Señor, estamos confiados en que tú vas a proveer y vas a proteger a tu pueblo. Padre, rogamos por nuestra familia entera, la misión en Mérida, por el pastor Alfonso, bendice su púlpito, Señor, bendice su predicación en este momento. El pastor Deren, pastor Tim, ahí en The Land, gracias porque Deren y Elena y sus hijos Miqueas e Isaías están bien. Gracias, Señor, aquí en la Iglesia Jesús por sanar a nuestra hermana Carmita.
por sanar a la familia Argüelles, pero también, Señor, estamos pidiéndote por Tianita y por Cristi, ambas al parecer tienen un cuadro gripal. Te rogamos que solo sea eso, Señor, y no sea nada más, que tú les protejas y tú les permitas sanar también. Las hermanas mayores, todas ellas en tus manos las ponemos. Te rogamos también por los hermanos mayores, bendícelos, cuídalos. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que pues todos aquellos en la iglesia que enfrentan dificultades y problemas, Señor, puedan acudir a sus pastores, acudir a los ancianos de la iglesia, que son pastores de la iglesia. Te rogamos que podamos apoyar a todos aquellos hermanos que se encuentran desalentados o que están pasando tiempos de escasez. Permite, Señor, que la iglesia cobre ánimo en el Evangelio. Te rogamos por estas 20 familias, aproximadamente 50 adultos y 40 niños, bueno, al revés, mejor dicho, 50 niños, 40 adultos. Te pedimos por ellos que tú les, a través de este acto de amor de la iglesia, Jesús, tú puedas llevarles a conocerte a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Te rogamos, Señor, también por la comunidad de Progreso. Te rogamos que el Evangelio pueda crecer y pueda más personas rendirse al señorío de Jesús. Que la iglesia viva su misión de sembrar y regar fielmente la semilla del Evangelio en personas de todas las edades a través de los medios de gracia, para que crean en el Evangelio de Cristo, crezcan en la gracia de Cristo, puedan comprometerse con el cuerpo de Cristo y construir el reino de Cristo en Progreso y en el mundo. Y te pedimos, Señor Dios, por la iglesia en todo el mundo. Te rogamos por pastores y misioneros, y te rogamos también por los más de 340 millones de cristianos que son perseguidos todos los días por causa de tu nombre. Te rogamos que sostengas la iglesia y que bendigas a nuestros hermanos sirviendo en diferentes partes del mundo. Oh Dios, ahora te rogamos por el ministerio de la palabra en nuestra iglesia. Como decíamos en Mérida, con nuestro hermano Alfonso en The Land, y aquí. Tu palabra va a ser leída, Señor. Y tú has dicho en tu palabra que tú mirarás a aquel que es manso y humilde y que tiembla ante tu palabra. Permítenos entonces, al escuchar tu palabra con reverencia, podamos entonces temblar reverentemente al haber escuchado tu voz en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Libro del Antiguo Testamento, profeta Zacarías, capítulo 13, del verso 7 al verso 9. En nuestra primera lectura, puestos de pie, escuchemos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de en ella y perecerán, mas la tercera quedará en ella. Meteré en el fuego a la 3/3 parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. En el Nuevo Testamento, nuestra segunda lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, estaré leyendo del verso 30 al verso 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea.
Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esta es la palabra de Dios. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el Evangelio de acuerdo a Mateo para continuar con la exposición de este Evangelio. En este momento vamos a apagar unas luces del santuario para que el reflejo de aquí en este cristal no perjudique. Y bueno, anhelo el día cuando ya no tenga este cristal frente a mí. Le decía, hemos estado aprendiendo acerca del Evangelio de Mateo por un largo tiempo ya. Estamos en la recta final. Mi plan, si Dios lo permite, es concluir probablemente en el día de resurrección. Veremos si este es el caso, no le puedo prometer nada, pero esa es la intención. Pero por ahora le pido que por favor abra su Biblia en Mateo 26, 30 al 35. El cual es nuestro texto para el día de hoy. Y le pido que me acompañe, por favor, también en oración. Oremos. Bendecimos tu santísimo nombre, Señor, por concedernos el privilegio de estar en este lugar y por concedernos el privilegio de haber escuchado la lectura de tu palabra. Rogamos igualmente, Señor, por su exposición. Pedimos que sea eso, una exposición de lo que tú dices y una proclamación entonces del Evangelio. Y rogamos, Señor, que el predicador pueda ser fiel y que todos nosotros podamos escuchar con reverencia y devoción. Y también, Señor, que por obra de tu Espíritu Santo nuestras mentes sean renovadas, nuestros afectos puedan ser calibrados, vamos a decirlo así, Señor, y que nuestras voluntades sean movidas a la obediencia. Pues te lo estamos rogando, Señor, para tu gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, de antemano me disculpo por esta referencia, porque estoy consciente sobre todo de que las hermanas y hermanos mayores no entenderán esta referencia, porque como muchos de ustedes no son fans, no les interesa Star Wars. Confieso que a mí sí. Y le doy un pequeño cursito aquí introductorio para que entienda lo que voy a decir. Voy a hablar de un maestro Jedi y voy a hablar de su Padawan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este maestro Jedi, era alguien que pertenecía a una orden que eran protectores de la galaxia. Y ellos tenían a sus discípulos. Los discípulos se llamaban Padawans. Bueno, en el episodio 2 de la saga de Star Wars, La Guerra de los Clones, el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi le dice a su Padawan, a su discípulo: ¿por qué tengo el sentimiento de que algún día me vas a matar? Y Anakin, su discípulo, Anakin Skywalker, quien llegó a ser Darth Vader, le responde: no diga eso, maestro. Usted es lo más cercano que yo tengo a un padre. No diga eso, maestro. Usted es lo más cercano a un padre que yo tengo. Pero qué cosa tan terrible para Anakin, el escuchar a su maestro, el escuchar de la boca de su maestro que él sentía que algún día le iba a matar.
¿Cómo pudo haber dicho eso de su discípulo, de su confiable discípulo? ¿Cómo pudo decir que este discípulo suyo, amado por cierto, le iba a matar? Ahora, imagínese usted por un momento, imagínese cómo se sintieron los discípulos cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Bueno, después de que los discípulos pudieron reponerse del shock inicial, le preguntaron uno por uno: ¿acaso soy yo, maestro? ¿Seré yo, Señor? Y la tensión fue escalando hasta que Jesús identificó a Judas como el traidor. Usted puede imaginarse el alivio que el resto de los discípulos sintió cuando Jesús entonces identificó a Judas. Bueno, por lo menos ninguno de ellos era el traidor. Ahora, ese sentimiento de alivio no duraría por mucho tiempo, porque como vamos a ver, Jesús en breve haría un terrible anuncio. ¿A qué me refiero? A lo que Jesús dice en Mateo 26:30. Jesús dijo, 31 de hecho: todos ustedes se van a escandalizar de mí. O para traducirlo de manera más propia, todos ustedes van a tropezar y van a caer. Todos ustedes tropezarán y caerán por causa de mí. Todos se van a escandalizar de mí. ¿Puede usted imaginarse a los discípulos? Vaya, no se habían repuesto todavía del anuncio de la traición y de lo que sucedió en medio de la cena, y ahora están escuchando a Jesús decir: todos ustedes van a tropezar y todos ustedes van a caer. Vaya, ¿cómo respondieron los discípulos? La respuesta de los discípulos y la de Pedro, por cierto, fue con absoluta confianza: no, nosotros no haremos tal cosa. Pedro fue aún más allá y dijo: aunque tenga que morir, yo jamás te voy a negar. ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno, imagínese usted a Jesús frente a usted esta mañana. Y Jesús se dirige a todos nosotros y nos dice: todos ustedes van a tropezar y todos ustedes van a caer. Todos ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Cuál sería su reacción? ¿Cómo se sentiría? ¿Y cómo respondería? ¿Acaso respondería como Pedro y los discípulos? No, Señor, no. Nosotros no haremos tal cosa. Yo no haré tal cosa. Bueno, es muy probable que como los discípulos y como Pedro, esta mañana nos sintamos bastante confiados con respecto a nuestra lealtad y fidelidad a Cristo. Pero le pido un favor: no se equivoque. Esa afirmación de una lealtad inconmovible a Jesús va a ser puesta a prueba tarde o temprano. Y le digo una cosa: más temprano que tarde. Y las palabras de Jesús todavía siguen siendo verdad. Es posible que aquellos que se identifican como sus discípulos se escandalicen de Él. Es posible que aquellos que se identifican como sus discípulos tropiecen y caigan por causa de Él. Y aún es posible que los que se identifican como sus discípulos terminen negándole. Así que esta mañana todos nosotros vamos a ser confrontados con esta verdad, porque es posible que discípulos de Cristo le nieguen, que aún le nieguen,
no debemos tener confianza en nuestra propia resolución de permanecer leales a Él. O para decirlo de otra manera, porque es posible que los discípulos de Cristo tropiecen, caigan y aún le nieguen. Nuestra confianza no debe estar puesta en nuestra decisión, en nuestra resolución de permanecer fieles a Él. ¿Y por qué no debemos nosotros poner nuestra confianza? ¿Por qué nosotros debemos escuchar esta verdad? ¿Por qué no debemos poner nuestra confianza en nuestra propia fuerza, en nuestra propia resolución, en nuestra propia decisión? Bueno, vamos nosotros a aprender por qué. ¿Cómo aprendemos esta verdad en el pasaje que está frente a nosotros? ¿Qué nos dice Mateo aquí? Bueno, Mateo nos da un par de razones, ¿sí?, por las que discípulos de Cristo terminan tropezando y cayendo y aún negándole. Es posible que esto suceda, y porque esto es posible, nosotros tenemos que escuchar este par de razones por las que esto sucede, o al menos estas dos razones por las que esto sucede. ¿Cuáles son? Número 1, la primera razón por la que discípulos de Cristo terminan tropezando y cayendo es una carencia de un entendimiento bíblico del sufrimiento. ¿Por qué caen algunos discípulos? ¿Por qué es posible que caigan algunos discípulos de Cristo? Porque carecen de un entendimiento bíblico del sufrimiento. Versículos 30 al 32, si es tan amable, vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Bueno, Jesús y sus discípulos terminaron lo que ahora se conoce como la última cena, con el canto de un himno, nos dice Mateo, versículo 30, el cual presumiblemente era de hecho el canto de la última parte de estos salmos que son conocidos como los salmos Halel. ¿Por qué se llaman Halel? Porque todos comienzan con Aleluya, o alaben a Yah, alaben a Jehová. Entonces esta última parte, es decir, los salmos 115 al 118, los cuales eran usualmente cantados al final de la comida pascual. Una vez que cantaron el himno, nos dice Mateo que se dirigieron hacia el monte de los olivos, y ahí es donde el Señor hizo un terrible anuncio: todos ustedes se escandalizarán de mí, no mañana, no dentro de 2 semanas, sino esta misma noche. Ahora, la palabra que se traduce en la Reina Valera como se escandalizarán es un verbo que literalmente quiere decir causar que alguien tropiece, hacer que alguien tropiece. Y es un verbo que encontramos varias veces en el Evangelio de Mateo, en Mateo 5, 29 al 30, 11, 6, 13, 21, 15, 12, 18, 6 al 9 y 24, 10, por ejemplo. Y en esas instancias, este verbo a veces significa que la persona tropieza en el sentido de que es sobrecogido por la incredulidad y ya no puede continuar poniendo su confianza en Cristo. Ahora, Jesús está diciendo que los discípulos tropezarían y caerían. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, lo primero que hay que notar es que el verbo en realidad, que se traduce aquí como voz activa, ustedes, o más bien voz media, ustedes se escandalizarán, realmente es un futuro pasivo. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras quiere decir que a ustedes se les hará caer. Es decir, algo va a hacer que ustedes tropiecen, algo va a hacer que ustedes tropiecen y caigan. En otras palabras, algo o alguien causará que tropiecen y caigan. ¿Y qué será esto?
Jesús enfáticamente dice que ese algo, o más bien ese alguien, es Él. Ustedes van a tropezar o caer, por mí, por mi causa, por mi causa. Y la Reina Valera lo dice así: ustedes se van a escandalizar de mí, pero en realidad lo que está diciendo es: ustedes van a tropezar y van a caer por mí, debido a mí, por mi causa. Y esto realmente, pues, nos produce un shock en cierto sentido, porque aquel que dijo que Él es la piedra angular, el cimiento de la iglesia, sería la causa del tropiezo de los discípulos. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Jesús explica, dice así: porque está escrito. Noten ustedes, por favor, lo dice en el versículo 31, escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús explica entonces que la razón por la cual ellos tropezarán y ellos caerán, o tropezarían y caerían, es que el pastor sería herido. El pastor sería herido. Y porque el pastor sería herido, entonces nosotros leemos: las ovejas serán dispersadas. Claramente Jesús está diciendo que lo que le va a ocurrir esa misma noche, sería demasiado para los discípulos. O mejor dicho, lo que causaría su tropiezo y su caída, más bien sería su fracaso en comprender el propósito del sufrimiento de Jesús. Y ese fracaso en comprender el propósito del sufrimiento de Cristo causaría que tropiecen y caigan. Ahora, para que podamos entender el significado de esto, la importancia de lo que Jesús está diciendo, tenemos que prestar atención a dos realidades que Jesús menciona. ¿Cuáles son? Primero que nada, Jesús subraya, Jesús resalta, Jesús enfatiza que lo que le iba a ocurrir esa noche era el plan de Dios. Note que dice Jesús: porque está escrito. Escrito está, dice la Reina Valera. Y luego nuestro Señor cita Zacarías 13, 7 al 9, que ya leímos, pero tal vez quiera usted ir por un momento a ese pasaje. Zacarías 13, 7 al 9. Y ahí leemos: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Bueno, por favor, note aquí que lo que tenemos especialmente en el versículo 7 es algo que debe entenderse como una serie de figuras, una serie de imágenes en los capítulos 9 al 14 del libro de Isaías, figuras o imágenes de una, valga la redundancia, de una figura mesiánica, ¿sí? Quien sería rechazado, un Mesías que sería rechazado. ¿Quién? El pastor rey, o el rey pastor. Y en Zacarías 13, 7 al 9, el pastor que se identifica como estando junto al Señor, como compañero suyo, ese pastor, dice Zacarías con toda claridad, sería herido por Yahweh mismo, por Dios mismo. Y lo que es más, debido a que este pastor sería herido por Yahweh mismo, las ovejas serían dispersadas, pero eventualmente 1/3 de ellas serían refinadas y purificadas y restauradas para ser el pueblo de Dios. Entonces, nada de lo que iba a acontecerle a Jesús, nada de lo que Jesús iba a enfrentar en unos cuantos momentos más, y las consecuencias devastadoras para sus discípulos,
Era algo que estaba fuera de control. Para nada, en lo absoluto. Iba a suceder, todo eso iba a acontecer de acuerdo a lo que estaba escrito. A lo que estaba escrito. En segundo lugar, lo que iba a acontecer, lo que le iba a ocurrir a Jesús y a los discípulos, provenía de la mano de Dios mismo. De la mano de Dios mismo. En la profecía de Zacarías, Yahweh, ¿sí?, dice: levántate, oh espada, nótenlo ustedes, y hiere al pastor, hiere a el pastor, dice el Señor. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Entonces, vaya, lo que sucede aquí es que Dios mismo es quien empuña la espada para herir a ese pastor. Ahora, lo que tenemos aquí es esto. Lo que Dios dice en su ley, en Deuteronomio 13, 1 al 6, con respecto a lo que el pueblo de Dios debía hacer con los falsos profetas, Él mismo lo pone en práctica en relación con su propio pastor. Él mismo va a herir a este pastor como si este pastor hubiera sido uno más de esos pastores infieles de Israel. Ahora noten, por favor, que en Zacarías tenemos un imperativo. Dios dice: levántate y hiere. Levántate y hiere, es una orden que Dios está dando. A su espada le dice: levántate y hiere a este pastor. Pero aquí en el Evangelio de Mateo, el imperativo se vuelve un indicativo. Nótelo usted, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Como Knox Chamberlain dice, Yahweh mismo, Él es quien da el golpe. Decir que Jesús fue asesinado por sus enemigos no explica plenamente la pasión del Señor, porque Él es entregado a la muerte para morir por el propósito y el previo conocimiento de Dios, como dice Hechos 2:23. O sea, no es nada más que Dios usa a los enemigos de Jesús. El misterio más profundo aquí, la interpretación más profunda de la muerte de Jesús que se ofrece en la Biblia, es que Dios el Padre hace que Dios el Hijo sea el objeto personal de su propia ira. Isaías 53 dice que fue la voluntad de Dios aplastarle, herirle, fue su voluntad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué heriría Él a su propio pastor? ¿Por qué Dios mismo levantaría su mano contra su amado Hijo? ¿Por qué Dios mismo lo entregaría a la muerte? Son preguntas que vienen a nuestra mente y que, por supuesto, hemos de responder. Pero noten también que después de que Yahweh golpea al pastor, las ovejas son dispersadas. Y Zacarías dice claramente que eso también proviene de su mano misma, como lo dice en el versículo 7 del capítulo 13. Sin embargo, ahí mismo en Zacarías, Dios dice que eso obedecía a un propósito. Es decir, el hecho de que Él, al herir al pastor y al dispersar a las ovejas, tuviera un propósito, quiere decir que Dios planeó esto. Sí, ese sufrimiento tenía el propósito de refinar y de purificar a un remanente fiel para Él. Así entonces, la caída de los discípulos no se debió principalmente a una preocupación por su propia seguridad, aunque ciertamente esto tuvo mucho que ver con el fracaso de los discípulos. Pero como dije, su fracaso ocurrió principalmente, ¿sí?, debido a algo. Es decir, ellos fallaron en mirar que
el pastor fue herido, ¿sí? Fallaron en mirar ese evento a través de un marco teológico, a través de un entendimiento bíblico. Vaya, tenían Zacarías, pero no podían comprender lo que estaba sucediendo en ese momento. Es decir, ellos fallaron en entender que todo lo que ocurrió de acuerdo al plan de Dios. Y por supuesto, como dice Lucas en Hechos 4:28, fue su mano, por supuesto, y su plan lo que predestinó que esas cosas tuvieran lugar. Jesús quería que sus discípulos tuvieran confianza de que lo que estaba por ocurrir había sido escrito. ¿Quién lo escribió? ¿Quién fue el autor de esto? Dios mismo. Dios mismo. Y más aún, los discípulos fallaron en entender que el autor último de lo que ocurrió fue nada más y nada menos, no otro sino Dios mismo. Él es quien hiere al pastor. Últimamente fueron los ejecutores romanos, sí, pero quien hirió al pastor últimamente fue Yahweh. Fue su voluntad, como dice Isaías, aplastarle. Como dice el padre de la iglesia, Jerónimo, cuando nos preguntamos por qué fue su voluntad. Bueno, el buen pastor es herido para que pudiera poner su vida por sus ovejas, y que de muchos rebaños de ovejas dispersadas pudiera haber solamente un rebaño y un solo pastor. ¿Por qué fue herido el buen pastor? ¿Por qué fue herido el verdadero pastor? Porque él tenía que morir por sus ovejas. Porque él tenía que morir por sus ovejas. Y mucha gente, y aún gente en la iglesia, haya esto muy difícil de entender cuando escuchan que Dios mismo fue quien entregó a su Hijo, que Dios mismo fue quien decidió herirle. Mucha gente encuentra esto escandalizante, difícil de digerir, por decirlo menos, y hace que tropiecen y caigan. Bueno, ¿por qué? Porque fracasan en ver que Jesús no fue una víctima pasiva de abuso infantil cósmico. Vaya, él voluntariamente se sometió a la voluntad de su Padre, porque como lo pone Mark Dever, y es muy interesante, tenemos que ver esta sorprendente combinación, la voluntad de Dios y la disposición del siervo. Aquí no hay abuso infantil cósmico de un Padre celestial que se ha equivocado terriblemente, abusando de su Hijo que tiembla, que se encoge en terror ante los golpes de su Padre. Por el contrario, Jesús sabía qué iba a pasar. Jesús conocía que era la voluntad de su Padre y voluntariamente Él se sometió a ella. Pero no los discípulos. Los discípulos no lo entendieron así. Y finalmente los discípulos no entendieron que la dispersión de las ovejas tenía un propósito, serviría a un propósito divino. Sí, ellos caerían, por supuesto, pero no sería el final. Ese no sería el final de su historia, porque estas ovejas dispersadas, como Zacarías dice claramente, serían traídas de vuelta. Pero no serían traídas de vuelta de la misma manera, no, serían refinadas, serían purificadas. ¿Y sabe usted? Bueno, Jesús les deja entrever que este sería el caso. Aquí en nuestro texto les dice así: pero después, versículo 32, después de que el pastor sea herido y las ovejas sean dispersadas, después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Después que haya resucitado, ¿no? Que él sería herido no sería su fin, ni tampoco que ellos serían dispersados sería el fin de los discípulos. No, cuando yo resucite, iré
delante de ustedes, me voy a adelantar a ustedes, les estaré esperando en Galilea y ustedes se reunirán conmigo otra vez. Ciertamente, esta es una promesa que quizá en este momento les pasó por alto. Pero amados hermanos, la gente que profesa fe en Cristo, y aún los que son verdaderamente regenerados, que son verdaderos creyentes, pueden pecar grotescamente y groseramente, pero por supuesto, pero el mal no es la última palabra para los que pertenecen a Cristo Jesús. Como dice Juan Calvino, Dios no cesa de reconocer como sus ovejas aquellos que son dispersados en toda dirección por algún tiempo, pero ellos serán traídos de regreso al rebaño. Qué hermosa promesa del Señor. Ahora, en caso de que usted se pregunte, de todo esto podemos aprender una verdad muy importante. Dios, hermanos, ha señalado, Dios ha designado tiempos de sufrimiento y de prueba para nosotros. Como discípulos de Cristo, vamos a enfrentar persecución por causa de su nombre. ¿Y sabe qué? Esto está rápidamente convirtiéndose, en la realidad para los cristianos en el mundo occidental, en esta parte del mundo. Amados hermanos, está llegando a ser más y más difícil el ser un seguidor de Cristo en este mundo. Una noche oscura se cierne sobre nosotros. Una tormenta está en el horizonte. Ya empezamos a sentir sus primeros vientos. Vamos a enfrentar la prueba de nuestra fe como nunca antes. Nuestra lealtad a Cristo va a ser sometida a prueba como nunca antes. Pero nunca debemos perder de vista esto. Todo lo que venga a nosotros ha sido ya escrito. No nos debemos sorprender. No debemos sorprendernos cuando entonces enfrentemos sufrimiento y persecución por causa de su nombre. El apóstol Pedro lo dice así en 1 Pedro 4, 12 al 13. Amados, no se sorprendan por el fuego de la prueba que les ha sobrevenido para probarles, como si algo extraño les estuviera ocurriendo. Pero regocíjense, porque ustedes comparten los sufrimientos de Cristo, para que se regocijen cuando su gloria sea revelada. Lo que es más, amados hermanos, nuestro Señor Jesús dijo en Juan 16, 1 al 4, yo les he dicho todas estas cosas a ustedes para que no caigan. Curioso, Jesús se lo dijo a los discípulos en el aposento alto y aún así cayeron. Pero bueno, les he dicho estas cosas para que no caigan. Les van a echar de las sinagogas, les van a expulsar de las sinagogas, nos van a expulsar de las iglesias apóstatas, por supuesto. De hecho, la hora viene cuando cualquiera que les mate pensará que estará ofreciendo un servicio a Dios. Y todas estas cosas van a ser porque no conocen al Padre, ni me han conocido a mí. Pero yo les he dicho estas cosas para que cuando la hora venga, recuerden que se los dije. Y Jesús añade también, en el mundo tendrán aflicción. Jesús no dijo, hay una posibilidad de que tengan aflicción. Jesús dijo, esto es una certeza. En el mundo tendrán aflicción. Aflicción ahí es thlipsis, una palabra que no se refiere a los sufrimientos en general que experimentamos por vivir en un mundo caído. Thlipsis se refiere al sufrimiento que experimentamos por la persecución, por la tribulación causada precisamente por causa de Jesús. Valga la redundancia, la tribulación que viene por causa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, amados hermanos, es importante que sepamos que esta tribulación servirá a los propósitos divinos ¿de qué? De refinar y purificar a su pueblo. Hay mucha gente que profesa fe en Cristo, pero Dios va a purificar su iglesia a través del sufrimiento.
Muchos van a caer y van a regresar. Muchos caerán, quizá la inmensa mayoría, y nunca regresará. ¿Por qué? Porque no eran creyentes, porque no tenían fe salvadora. Oh, amados hermanos, como Pedro dice, sabiendo esto, debemos resistir firmes en nuestra fe, conociendo que la misma clase de sufrimiento está siendo experimentada por sus hermanos en todo el mundo. Pedro le dice a sus lectores en Asia Menor, no se sorprendan de lo que les está ocurriendo, permanezcan firmes, porque los mismos sufrimientos están siendo experimentados por otros de sus hermanos en el mundo. Hermanos, como dije en la oración pastoral, más de 340 millones de cristianos sufren a diario algo de lo que nosotros solamente tenemos conocimiento en teoría, pero que muy pronto también vamos a experimentar. Y Pedro dice, resistan firmes en la fe. Número 1, lo que ustedes van a experimentar no es algo que sus hermanos alrededor del mundo no estén experimentando. Y número 2, he aquí una hermosa promesa del Señor. Dice así, después de que hayan padecido, que hayan sufrido un breve tiempo, y qué bueno que dice breve, ¿verdad? Después de que hayan padecido un breve tiempo, el Dios de toda gracia que les llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo les va a restaurar, les va a confirmar, les va a fortalecer y les va a establecer. A Él sea el dominio para siempre y siempre. Amén. Y amén. Después de que hayan padecido por un breve tiempo, Dios mismo les va a restaurar, les va, dice Pedro, a confirmar, a fortalecer y a establecer. Esta es la promesa del Señor. Ahora, en segundo lugar, debemos nosotros saber y estar seguros de que lo que venga a nosotros vendrá de la mano de nuestro Padre. Amados hermanos, cualquier persecución, cualquier sufrimiento, cualquier pérdida que enfrentemos vendrá de la mano del Padre, y sabemos que todo lo que Él traiga a nuestras vidas será para nuestro bien supremo, para nuestro bien último. No va a ser un error, no va a ser un accidente, no, vendrá de su mano amorosa. Entonces, hermanos, sabemos que los incrédulos encuentran a Jesús como una piedra de tropiezo. Tropiezan y caen, como dice Pedro, porque desobedecen la palabra, el evangelio de arrepentimiento y fe. Pero, amado hermano, le advierto, Jesús dice que creyentes profesantes, discípulos profesantes, gente que afirma, que profesa ser un discípulo de Cristo, tropezará y caerá por causa de Él. Quizá cuando ese tiempo divinamente señalado de sufrimiento venga a su vida, sufrimiento por causa de Jesús, dirán, no, yo no me enlisté para esto, esto es demasiado, yo me voy de aquí. Quizá eso se va a deber ¿a qué? A una teología defectuosa que les fue enseñada. Se va a deber quizá a una carencia de una teología de sufrimiento. Se va a deber también, ¿qué será la causa? Otra posible causa, quizá la versión del cristianismo que le fue presentada. Es decir, un evangelio de prosperidad. Quizá será por el discipulado al que fue llamado, un discipulado que incluye gloria, pero que no incluye la cruz. Por estas y quizá muchas otras razones, cualquiera que sea el caso, muchas personas en las iglesias tropezarán y caerán. Pero para aquellos que son verdaderos creyentes, aunque cayeran, eso no será el final de su historia.
Más aún, el Señor les va a purificar, el Señor les va a refinar, el Señor les va a fortalecer, les va a confirmar y les va a establecer. Muchos caerán, pero habrá un remanente fiel. Ahora, lo primero que tenemos que preguntarnos es si nosotros tenemos un entendimiento bíblico de estas cosas. ¿Cómo vamos a interpretar, cómo vamos a entender ese tiempo de tribulación y sufrimiento? ¿Confiaremos en que todo ha sido escrito? ¿Que todo viene de la mano del Señor? ¿Que Dios está en control? ¿Que nada que sucederá aparte de su voluntad? Bueno, eso es lo primero que necesitamos. Y solo por la gracia de Dios nuestra mente puede ser renovada para entender estas cosas. Pero ¿sabe qué? Hay otra razón por la que la gente tropieza y cae. No solamente esta carencia de un entendimiento bíblico del sufrimiento por causa de Cristo, sino número 2, una confianza en su propia resolución de permanecer fieles y leales a Cristo. O sea, la causa es esta confianza que tienen en su propia fortaleza, en su propia resolución. Versículos 33 al 35. Vean qué dice. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, hay que amar a Pedro, la verdad. Como siempre, como era usual, Pedro abrió la boca, ¿sí? Y a veces Pedro abría la boca demasiado a prisa, sin meditar, sin pensar, ¿sí? Antes que pensaran lo que estaba diciendo, las palabras ya estaban fuera de su boca. Vamos a dar el beneficio de la duda. Pedro sabía lo que estaba diciendo. Bueno, noten ustedes, él dijo: aunque todos caigan, aunque todos tropiecen y todos caigan, aunque todos se escandalicen por tu causa o por ti, yo nunca caeré. Bueno, no dudo que Pedro haya sido sincero. Quiero darle el beneficio de la duda. Yo no creo que Pedro estuviera siendo un hipócrita ahí. No, creo que era sincero. Bueno, pero como Juan Calvino dice, aunque Pedro no está siendo hipócrita, sino que habla con afecto sincero, sin embargo, es una falsa confianza en su virtud lo que le lleva a un orgullo necio. Una falsa confianza en su propia virtud es lo que le lleva a gloriarse neciamente. Así que, ¿qué ocurre aquí? Bueno, noten ustedes por favor que hay 2 problemas con Pedro aquí. Y esos 2 problemas los puedo encontrar en mí mismo. No sé si usted también. Pero bueno, primero que nada, el primer gran problema es autoconfianza. Confianza en sí mismo. Vaya, Pedro fue muy osado, ¿sí? Muy osado en lo que dijo. Vaya, no solo porque Pedro estaba exhibiendo una autoconfianza, pero también esta frase tan osada que él mencionó estaba contradiciendo la declaración de Jesús. Jesús dijo: todos ustedes. Jesús no dijo: todos ustedes, menos Pedro. No, todos ustedes van a caer. Y Pedro dice: no, Jesús, no. Noten qué es lo que dice: yo no. Pedro se sentía fuerte. Pues después de todo, él era la roca, ¿no es cierto? Antes de que Dwayne Johnson fuera conocido como la roca, Pedro era la roca original. Jesús, ¿cuál es el problema? Yo me llamaba Simón, pero tú me pusiste la roca. Y entonces, Jesús, no tienes nada que temer, porque aunque todos se escandalicen, aunque todos te abandonen, aunque todos te dejen, yo no lo voy a hacer. Pedro se sentía fuerte,
Tenía confianza en su propia fuerza, tenía confianza en su propia decisión, en su propia resolución, en su propia fuerza de voluntad. Y por supuesto, obviamente, esto está exhibiendo el otro problema. Ya lo adivinó usted, orgullo. Orgullo. Aunque todos estos tropiecen y caigan, yo nunca tropezaré. Como Matthew Henry dice, aquellos que están más seguros son los que están menos seguros. En otras palabras, él se sentía muy seguro de sí mismo. Pero ¿sabe qué? Los que se sienten más seguros son los que están menos seguros. Como lo dice Spurgeon, el que piensa de sí mismo como más fuerte que sus hermanos es aquel hombre que probará ser el más débil de todos ellos, como Pedro, no muchas horas después de que hizo su declaración arrogante. Par de horas después, 3 horas después, qué sé yo. En español lo ponemos de esta manera: más rápido cae un hablador que un cojo. Y aquí hay una advertencia para todos nosotros. Nunca debemos poner nuestra confianza en nuestra propia fuerza o en cuán decididos estamos, cuán resueltos nos sentimos hoy, cuán firmes nos sentimos hoy. Nunca debemos confiar en nosotros mismos. Nunca. En la versión original de Castillo Fuertes, nuestro Dios, Martín Lutero lo pone así: si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, nuestros esfuerzos resultarán perdiéndose. Es una de las estrofas que no se tradujo así como debe ser. Tenía toda la razón. Pedro le dice: Jesús, no te preocupes, porque aunque todos te dejen, aunque todos tropiecen, yo no. Y Jesús quizás se rascó la cabeza y le dijo: Pedro, siento llover en tu desfile, siento pinchar tu burbuja, pero te digo una cosa, Pedro. Amén, lego. Bueno, ok. En verdad te digo, de cierto te digo. Jesús decía esta frase cuando quería que alguien prestara mucha atención. Le dijo Jesús: Pedro, siento romper aquí tu sueño, pero esta misma noche, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Jesús estaba diciendo, de hecho: Pedro, no importa cuán fuerte tú pienses que eres, o cuán firme tú piensas que estás, o cuán decidido y resuelto tú sientes que estás, te digo, y esto es una certeza, Pedro, no es una posibilidad, te estoy diciendo ahorita: tú me negarás en unas cuantas horas. Más o menos esto sucedió como a las 11 de la noche, por ahí antes de la 1:30 de la madrugada, algo así, ¿no? Los gallos en Palestina eran muy puntuales y cantaban a la hora. Y tú me negarás esta misma noche. Pero Pedro no estaba escuchando. Pedro estaba tan engañado y tan lleno de sí mismo, quizá, que él añadió fuerza a su declaración. Aunque yo tenga que morir contigo, le dice Pedro, aunque yo tenga que morir, no te voy a negar. Y los discípulos, quizá ya más motivados por Pedro, por su líder, dijeron: ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! Hermanos y hermanas, amigos, quizá nos sentimos hoy, ahorita,
que somos lo suficientemente fuertes, que estamos decididos, que somos lo suficientemente fieles para permanecer leales a Jesús cuando venga la hora de la prueba. Hoy todos podemos cantar. ¿Y sabe usted una cosa, algo curioso? Iba a poner al final el himno He decidido seguir a Cristo. Pero qué fácil sería para nosotros cantar He decidido seguir a Cristo ahora, en este momento. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Se dice, no lo sé, que el autor de este himno fue confrontado con una decisión terrible. O si no el autor, bueno, alguien que cantó este himno. ¿Con qué fue confrontado? O eres desleal a Cristo, o niegas a Cristo, o maldices a Cristo, o matamos a tu familia. Y él dijo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo puedo cantar ese himno ahorita, lo puedo cantar más o menos decentemente, lo puedo cantar con los ojos cerrados y sinceramente también. Pero una cosa es decir, hoy he decidido seguir a Cristo, y otra cosa muy diferente será decirlo cuando venga el momento de estar firmes y permanecer leales. Quizá ahora estamos y nos sentimos fuertes y confiados y decididos, pero así nos sentiremos. ¿Será este el caso cuando nos amenacen con ser despedidos? Cuando todos tus amigos te borren de sus redes sociales como parte de esta cultura de la cancelación que estamos viviendo. Cuando el maestro te repruebe y amenacen con expulsarte de la escuela por ser un homofóbico o transfóbico. O cuando te amenacen con enviarte a la prisión por predicar el evangelio de Jesús. Bueno, amados hermanos, lo que es más, quizá hoy decimos con confianza, mirando a nuestro alrededor, Jesús, aunque todos estos te dejen, mira, este que está aquí adelante, este que está aquí atrás, se le ve en la cara de una vez que te va a dejar. Pero mira, bola cantada. Este que está es un cobarde. Aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Tiemble cuando se escuche a usted mismo decir esas palabras. Tiemble. Y arrepiéntase de su autoconfianza y de su arrogancia y clame por una dependencia humilde en la gracia de Dios. Siento arruinarle su sueño y su fantasía, pero ni usted ni yo somos fuertes en y por nosotros mismos. Siento decírselo así como es, pero usted es débil, yo soy débil, y lo mejor que usted y yo podemos hacer es reconocer nuestra debilidad y nuestra total dependencia en la fortaleza y el poder que vienen de Dios. Mire a Jesús. Esa misma noche Jesús no tuvo la actitud de tráiganlo, venga, aquí estoy, que vengan, aquí estoy. Esa misma noche Jesús cayó sobre sus rodillas y en agonía oraba a su Padre para que le sostuviera al aceptar su voluntad. Lloró Jesús y sudó sangre en su agonía, sabiendo lo que le venía. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos decir, aunque todos te nieguen, yo no te negaré? Esa actitud arrogante, de autoconfianza, ocasionó que Pedro y los discípulos cayeran también. Bueno, aprendimos hoy, hermanos, que es posible que los discípulos de Cristo le nieguen, aún le nieguen.
Y porque esto es posible, nuestra confianza no debe estar puesta en nuestra propia resolución y decisión de permanecer fieles a Él. Y aprendimos que necesitamos un entendimiento bíblico del sufrimiento y necesitamos una total dependencia en la fortaleza que viene de Dios. En otras palabras, una carencia de tal entendimiento y una confianza necia en nuestra propia fuerza ocasionará que tropecemos y caigamos. Por lo tanto, pídale al Señor, creyente, que le dé un entendimiento bíblico de aquello que va a venir a su vida pronto, de aquello que vendrá muy pronto a su vida, para que entonces no se sorprenda, para que no tropiece y caiga. Y también, por favor, en segundo lugar, arrepiéntase de su autoconfianza, de su orgullo, de su arrogancia, y pídale que por su gracia usted pueda cultivar un espíritu humilde de total dependencia en su fuerza. ¿Cómo? Orando. Hoy necesitamos empezar a orar intensamente. Señor, sé lo que viene. Te ruego, Señor, que me des la fuerza para estar fiel, para permanecer fiel, para estar firme, para serte leal. Te ruego, Señor, que me des la fuerza para no negar tu nombre. Soy débil, soy frágil, soy cobarde, temo al sufrimiento, tengo miedo. Pero, Señor, puedo ser fuerte en ti. Hoy tenemos que empezar a orar más que nunca como individuos y como iglesia para aquello que vendrá a nosotros, para permanecer fieles cuando nuestra hora llegue. Una cosa más debo decir, hermanos, antes de irnos. Un par de cosas. No creyente, mire a la inmensidad del amor del Padre, quien quiso herir al pastor, quien hirió al pastor, a su propio hijo, para salvar a pecadores como tú. Arrepiéntete de tus pecados y confía y cree en Cristo el día de hoy. Bueno, quizá digas, ¿quién va a querer creer en Cristo si eso va a significar que yo sea perseguido? Bueno, te lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo como es. Jesús lo dijo con toda claridad. Jesús dijo, me odiaron a mí, ¿cuánto más a ustedes? Me persiguieron a mí, ¿cuánto más a ustedes? No creyente, Jesús no le llama a vivir una vida exenta de sufrimiento y dolor. Al contrario, Jesús le llama a perder su vida por causa de su nombre. Pero el que quiera hallar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, dice Jesús, la va a hallar. Y una palabra de consuelo para aquellos de ustedes que sienten que han fracasado, que dijeron, no, Señor, yo seré firme, y a la primera de cambio negaron a Jesús. Tropezaron y cayeron. Creyente, ese no es el fin de tu historia. Hay restauración para ti, como hubo para Pedro, como veremos más adelante en los siguientes sermones. Hay restauración para ti. Así que dos clases de personas son llamadas a esta mesa. Gente como yo, débil, frágil, que necesita a Cristo, que no es suficiente en sí mismo. Y dos, gente que siente que por haber fracasado, por haber fallado, ya no es merecedora de su gracia. Esta mesa es para pecadores que se arrepienten. Y puedes venir y decir, Jesús, te necesito. Que Dios bendiga su santísima palabra. Amén. Le pido que ore en silencio unos momentos, preparándose para venir a la mesa del Señor.
Esta mesa no es para los fuertes, es para los que saben que son débiles. Esta mesa no es para los arrogantes y orgullosos, es para los quebrantados y humildes. Esta mesa no es para los autosuficientes, es para aquellos que dicen, Señor, te necesito. Esta mesa no es para justos, sino para pecadores arrepentidos. Esta mesa es para aquellos que dicen, Señor, te necesito. Es nuestro gozo invitar a todo verdadero creyente en Cristo Jesús, que es miembro en plena comunión de esta o de cualquier otra iglesia evangélica, a acercarse a la mesa del Señor. Pero es nuestro deber pedir a los no creyentes abstenerse de venir a esta mesa, y también a aquellos que se dicen creyentes pero viven en pecado, no vengan a la mesa porque juicio comen y beben para sí. Creyentes, vengan necesitados a esta mesa del pacto, a renovar el pacto y decir, Señor, tú has sido fiel, dame la gracia de serte fiel. Venga para ser fortalecido, alimentado, nutrido a través de estos elementos, comiendo espiritualmente con la boca de la fe el cuerpo y la sangre de Cristo. Venga usted, creyente débil y frágil, para ser fortalecido por Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por este pan y esta copa, los cuales han sido separados de su uso común para su uso sacramental. Y pedimos que a través de estos elementos instituidos por ti, alimentes y fortalezcas a tu pueblo y selles las promesas del nuevo pacto en los creyentes que vienen hambrientos y necesitados de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la noche en la cual nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, como ya hemos hecho, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Ministrando en el nombre del Señor, les doy a ustedes, repitiendo sus mismas palabras, tomen, coman, hagan esto en memoria de mí. Después de haber cenado, tomó la copa y dijo a sus discípulos, esto es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Beban de ella todos, háganlo en memoria de mí. Ministrando en el nombre del Señor, les doy a ustedes, repitiendo sus mismas palabras, tomen, beban, hagan esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Vengamos entonces, hermanos, y aún los que no han de participar, les invito a cantar y reflexionar en la letra de Señor, te necesito. Vengamos guardando la sana distancia y participemos. Vengamos para comer y beber espiritualmente del cuerpo y la sangre de Cristo y ser fortalecidos. Que sin ti, Señor,
Vamos a orar. Señor, te necesitamos en cada momento, dormidos o despiertos, en salud o enfermedad, abundancia o escasez, en riqueza o en pobreza. Te necesitamos, Señor, en cada momento. Te damos gracias por renovarnos en tu gracia, por la renovación del pacto en este culto de adoración, en tu mesa de comunión, mesa donde nos alimentas y fortaleces. Oh Señor, solo te rogamos que nos des la gracia de serte fieles hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Eso es. Hermanos, el Señor nos congregó para encontrarnos con Él. Cantamos sus alabanzas, escuchamos su palabra, fuimos renovados en su gracia en la mesa de comunión en particular, y ahora nos envía a continuar sirviéndole. Vaya a vivir su vida como un ciudadano del reino de Cristo. Vaya usted rogándole al Señor todos los días y en cada momento que le dé la gracia de ser leal y fiel a Él. Vaya con la bendición de su Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la bendición y comunión del Espíritu Santo de Dios sean con todos ustedes en este día y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.